Bueno, entonces, muy buenas tardes a todos. El día de hoy entonces continuamos con la última charla de nuestro ciclo de conferencias sobre el síndrome de boca urente, ciclo organizado por la Unidad de Patología y Medicina Oral del Departamento de Estomatología y la mención de Patología Oral del Magíster en Ciencias Biomédicas de la Facultad de Ciencias de la Salud. Recordarles que este ciclo estuvo compuesto por 4 charlas de expositores nacionales y una charla internacional. Eh, y ya tenemos en este caso proyecciones para poder realizar una actividad similar el próximo año, el 2021. El día de hoy me es muy grato presentarles al doctor Luciano de Castro. El doctor de Castro es graduado en odontología de la Universidad Federal de Goiás, especialista en medicina bucal por el Consejo Federal de Odontología de Brasil. Además, él tiene una maestría en clínicas odontológicas de la Universidad Federal de Goiás, un doctorado en Ciencias de la Salud de la Universidad Federal de Goiás, y el doctor De Castro es profesor adjunto de la Facultad de Odontología de la Universidad Federal de Goiás y coordinador del Servicio de Medicina Bucal en el Hospital de Clínicas de la misma universidad. El día de hoy, el doctor De Castro nos hablará sobre los conceptos actuales y formas de manejo del síndrome de boca urente. Les recordamos que para un mejor desarrollo de la presentación, mantendremos los micrófonos apagados y les pediría que, si tienen alguna pregunta, las vayan en este caso haciendo a través del chat que tiene la aplicación, las cuales iremos respondiendo al finalizar la presentación del profesor. O si gustan, pueden levantar la mano a través del botón correspondiente y les daremos la palabra. Dejaremos además el enlace para controlar la asistencia y además 2 enlaces más, uno para poder en este caso evaluar toda la actividad del ciclo de conferencia y un enlace en relación al diplomado en medicina oral de nuestra unidad que les pediríamos pudiesen contestar. Entonces, sin más preámbulo, dejo con ustedes al doctor Luciano de Castro y su conferencia. Doctor. Gracias, Daniel, por tus palabras tan gentiles. Y bueno, un gusto estar aquí con ustedes para pues finalizar ese ciclo tan importante, tan rico que ha sido hasta ahora. Todas las charlas fueron estupendas, buenísimas, desde la primera hasta ahora. Y bueno, yo espero poder compartir de alguna manera con alguna cosa de la literatura y de mi experiencia personal en este campo. Bueno, creo que todos saben, tienen conciencia lo difícil que es manejar este tema, el síndrome de boca urente. Creo que sin lugar a dudas es uno de los más difíciles temas de manejar en el campo de medicina bucal. Es un desafío clínico muy grande. El profesor Bernardo Venegas ha hablado de eso en el principio. Y ya le agradezco, Bernardo, por la invitación, César, todo el personal de la Universidad de Talca. No tuvimos la oportunidad de estar ahí por la cuestión de la pandemia, pero conseguimos por esta vía, que también es buena y podemos pues extender algunos conceptos a mayor parte de personas por Latinoamérica. Entonces, le agradezco muchísimo a todos ustedes de la Universidad de Talca, en especial al profesor Venegas, al profesor Rivera también, todos ustedes. Y bueno, aquí hoy yo tengo un doble desafío, César y Bernardo, que es hablar de un tema tan difícil y hablar de eso en español, porque yo soy brasileño, aunque me encanta el español, yo busco mejorar mi nivel siempre, pero claro que a veces voy a hablar una mezcla, una frase, un término, un verbo que no existe, entonces ya por ello les pido perdón, porque va a haber a veces una mezcla de alguno u otro término. Bueno, yo tendría inicialmente la intención de hablar de algunos conceptos, pero esos conceptos ya han sido abordados en las charlas pasadas, que fueron buenísimas. Entonces voy a tener un énfasis mayor en el manejo, porque creo que tal vez sea el tema más importante. Y uno de los conceptos esenciales para mí, y César y profesor Álvaro han hablado de eso, es un concepto de tener claro en la mente que el SBU
debe ser considerado como un dolor neuropático, no como un dolor psicógeno. Hemos caminado, tuvimos avances en las dos, 3 décadas en este campo, aunque no pueda encastillar, encajar como una neuropatía clásica, pero como a veces como una neuropatía subclínica. Pero hay elementos, hay evidencia para pensar el SBU como un desorden neuropático, como una neuropatía. A partir de este punto, creo que es importante tener para podernos caminar con los conceptos que vienen a partir de ese concepto básico, esencial, de tratarse de un dolor de origen neuropático. Aunque los mecanismos no estén tan claros, yo pienso, desde mi punto de vista, que existe un eje central que es una neuropatía. Y alrededor de ese eje central hay otros mecanismos que pueden estar involucrados. César ha hablado de eso, mecanismos endocrinos, inflamatorios, mecanismos pues, de diversos orígenes. Entonces, yo pienso que es el eje central es tener en cuenta un dolor neuropático, complicado, complejo, intrincado, pero tenemos que tener eso claro. Dentro de lo complejo, intentar simplificar un poco esa cuestión de la etiopatogenia para que podemos, a partir de ahí, caminar un poco con las formas de manejo. Bueno, no sé si se ve la pantalla. Y aquí he traído para empezar como un mosaico de piedras de varios colores en los cuales hay formas diferentes de manejar este síndrome. Y cuando veo eso, Bernardo y César, maneras tan distintas, tan diferentes de manejar un problema, yo tengo una mala señal porque no es fácil, no existe una forma eficiente, una forma que sea siempre benéfica, una forma que funcione siempre, porque veo son intentos de la ciencia en lograr una forma de tratar, un tratamiento, un manejo efectivo. Entonces, mira cómo es raro ver diferentes formas de tratar de una condición patológica tan difícil. Por ejemplo, veo clonazepam tópico, ácido alfa-lipoico, la terapia cognitiva conductual, hasta protector lingual, toxina botulínica, palmitoetanolamida, amisulprida, vários tipos de fármacos, de terapias de diversos orígenes. Entonces, eso me da una idea lo difícil que es manejar con ese síndrome. Y mi intención hoy es extraer de la literatura, de la ciencia, lo que existe de mayor evidencia de formas de tratar. Voy a hacerlo basado en una búsqueda en PubMed de las revisiones sistemáticas que investigaron formas de tratar que fueron estudios realizados en la forma de ensayos clínicos aleatorizados, ¿no? Randomizados, aleatorizados. Entonces, esa es la intención, de sacar de ese montón de cosas un camino más racional para pensar en cómo tratar el SBU. Bueno, aquí en esta diapositiva yo tengo una tabla que la saqué de un artículo de la profesora Nasri Hale, que es una profesora de Brasil que vive hoy en New Jersey y que es una experta en este tema. A veces tengo la oportunidad de hablar con ella respecto a algunos aspectos de este tema. Y la profesora Sibeli ha publicado este paper hace 2018. Y aquí tenemos una visión general de las formas de tratar. Yo puedo pensar que voy a manejar el SBU a partir de un abordaje farmacológico o no farmacológico, sino que el abordaje farmacológico puede ser a nivel tópico o a nivel sistémico. Entonces, a nivel sistémico, en la parte de esa columna más aquí a la izquierda, en que hay más opciones, hay modalidades diferentes de tratar, como las benzodiazepinas, los antidepresivos tricíclicos, como la amitriptilina, algunos inhibidores selectivos de la recaptación de serotonina, por ejemplo, como paroxetina, fluoxetina,
duloxetina, yo tengo una experiencia interesante con duloxetina, anticonvulsivantes como la gabapentina, la pregabalina, los antioxidantes como el ácido alfa-lipoico y algunas drogas del grupo de los antipsicóticos que a veces son utilizadas para tratar la esquizofrenia. Por ejemplo, aripiprazol, amisulprida y otros tipos de drogas que a veces no están tan aclaradas así sus acciones. Hace poco ha sido publicado un otro trabajo en Italia utilizando un otro medicamento, un otro fármaco antidepresivo, vortioxetina. Entonces, hay una búsqueda intensa de modalidades de tratar de varias maneras de abordaje farmacológicas y no farmacológicas. A nivel tópico, aquí hay dos formas, clonazepam, capsaicina, y a nivel no farmacológico, que me parece interesante, a veces esas pacientes, muchas de ellas están como en polifarmacia, y es interesante poder tener la oportunidad a veces de utilizar una forma de tratar no farmacológica. Aquí hay, por ejemplo, aquí hay tres ejemplos. La terapia cognitivo-conductual, voy a comentar algo respecto a eso, la láser terapia y formas de tratar de la medicina alternativa como acupuntura, auriculoterapia, y voy a comentar algo respecto a una forma de tratar más reciente que es la estimulación magnética transcranial. Voy a tener aquí un caso para mostrar a ustedes. Bueno, aquí yo tengo un pequeño video de la metodología que he utilizado para identificar en PubMed los artículos de revisiones sistemáticas respecto a ese tema específicamente. Entonces puse los términos en inglés, síndrome de boca corriente, revisión sistemática, para llegar a los artículos de revisión sistemática que trataron específicamente de este tema, de formas de manejar, de modalidades de tratar. Así que con esta metodología, nosotros llegamos a 26 resultados de revisiones sistemáticas sobre formas de tratar. Solo que en esa búsqueda resultó no solo el SBU, pero también otras condiciones de dolor crónico. Entonces nosotros fijamos solamente en los artículos, en los papers que estudiaron solamente el SBU de una forma aislada, formas de tratar el SBU de una forma aislada. Bueno, aquí llegamos, después de esta búsqueda, tenemos aquí 6 trabajos, 6 artículos de revisiones sistemáticas, empezando en 2001 hasta el 2018. El año de 2018 tuvimos 2 trabajos, solo que uno de ellos no estaba pues con registro en el base de datos de Próspero y no seguía los criterios de Prisma para las revisiones sistemáticas. Entonces escogí este trabajo aquí porque tienes parece que hay un rigor mayor en seguir la metodología de una revisión sistemática. Y vemos que empezamos con el 2001 con tan solo 6 estudios de ensayos clínicos randomizados para tratar el SBU y fuimos caminando, pasando año a año, después con 9, con 10, con 24, 23, hasta llegar el 2018 en ese trabajo brasileño con 29 artículos, 29 ensayos clínicos aleatorizados que investigaron las investigaron diferentes formas de manejar con el SBU. Bueno, voy a enfocar en esos 2 últimos artículos para que tengamos la idea y una visión clara de cuáles fueron las formas de manejar, cuáles fueron las intervenciones que fueron investigadas en esos 2 trabajos. El 2016 es una revisión sistemática de Cochrane
y el 2018 el trabajo brasileño que he comentado en la última diapositiva. Voy a hacer una disección de esos dos trabajos a ver lo que identificamos allá. En este primer artículo del 2016, una revisión de Cochrane, fueron estudiados inicialmente 560 artículos que fueron analizados. A partir de ese volumen, los artículos fueron analizados y pasaron por criterios de inclusión y fueron incluidos 23 estudios, son 23 ensayos clínicos aleatorizados de formas de tratar el SBU. Entonces los autores clasificaron en 9 grupos de intervenciones. El grupo 1 de los antidepresivos y antipsicóticos, comentado con paroxetina, metilina, amisulprida, trazodona. 2 de los anticonvulsivantes, esos dos que están ahí. Las benzodiazepinas, 3. Los colinérgicos, como el betamicol, el 4. Los suplementos dietarios o antioxidantes, al cual pertenece el grupo del ácido alfa-lipoico, licopeno, hypercorum perfurato, que es parece que es una hierba de San Juan, no sé si así se dice, y catuama es un extracto de 4 plantas brasileñas, con también un tipo de fitoterapéutico, licopeno y tal. Aquí aparece con el número 6 un tipo de abordaje no farmacológica con la radiación electromagnética, láser. Aparecen las barreras físicas, el protector lingual. El 8, la terapia cognitivo-conductual. 9, tratamientos tópicos con benzidamina, lactoperoxidasa, capsaicina y urea. Voy a comentar solo un punto de ese artículo. Es que eso se refiere al protector lingual. En España ellos tienen esa metodología, esa idea, no sé, de que hay muchos trabajos que utilizan el protector lingual, voy a comentar posteriormente, pero desde mi punto de vista, si yo tengo un ardor lingual, un dolor quemante en la lengua, una sensación de quemazón, y que esa sensación está asociada con movimientos linguales, eso me parece para función. Entonces, desde un punto de vista conceptual, eso no sería síndrome de boca urgente esencial o primaria, sería un ardor secundario, una parafunción. Pero eso está puesto en la literatura, eso quiero comentar una opinión personal respecto a eso, pero él fue considerado como un ensayo clínico aleatorizado. Ese es el más reciente trabajo de revisión sistemática respecto a las formas, a las modalidades de manejar con el SBU. Es un trabajo que partió de 233 trabajos inicialmente y fueron incluidos 29 desde 2096 hasta el año 2016, durante un periodo de 20 años. El estudio anterior también tendría un periodo de 20 años, pero empezó en el 95. Y aquí los autores pusieron las formas de tratar en cinco categorías o subcategorías. La categoría de los antidepresivos, en este grupo están incluidos o clonazepam sistémico, clonazepam tópico, con 2 trabajos, clonazepam sistémico comparado com acupuntura, trazodona comparada com placebo e um estudo que comparou paroxetina, sertralina e amisulprida, um com outro, não com placebo. Nesse primeiro grupo aqui, eu he marcado em rojo as intervenções las quais hubo una diferencia significativa con respecto al placebo. Entonces, en el grupo de los antidepresivos hubo diferencia significativa, mejoría, beneficio, mejor que el placebo utilizando clonazepam y utilizando clonazepam tanto sistémico como clonazepam tópico en 2 trabajos. En el grupo 2 fue incluido el ácido alfa-lipoico usado de una manera aislada o asociada. Entonces, son 7 trabajos y de esos 7, en 4 de ellos
el ácido alfa-lipoico fue superior al placebo. En el grupo 3 tenemos los agentes fitoterapéuticos diversos, generalmente solo un trabajo de cada intervención, es difícil comparar y la mayor parte de estos trabajos no han sido replicados. A ver, muchos de ellos existen en un trabajo. Y con respecto a los agentes fitoterapéuticos, tuvimos gel de camomila, 2%, un spray de aceite de oliva asociado al licopeno. Aquí de nuevo aparece el protector lingual de los españoles asociado con aloe vera o no. Fueron 3 grupos, uno solo con protector, otro protector de aloe vera y otro protector de placebo. Aquí aparece el Hypericum perfurato, que es la hierba de San Juan, fue utilizada sistémicamente. Y hay un trabajo que utilizó brasileño, Catuama, que es un producto de un extracto de plantas medicinales. Son 4 plantas, parece que catuaba, muirapuama, guaraná y jengibre. Y hubo también, en ese caso, un resultado superior al placebo. Y también capsaicina. Los agentes analgésicos e inflamatorios, los autores incluyeron trabajos que pesquisaron, que investigaron el efecto de la benzetamina como enjuague, lidocaína como inyección, como anestesia, pastillas de otro anestésico, bupivacaína, y un producto que es un antagonista del receptor H2 o antagonista H2. No sé si existe en Chile, en Brasil no existe, no está disponible. Es o lafutidine, que fue asociado con un enjuague con azuleno. Entonces, utilizaron lafutidina sistémica y azuleno como un enjuague, como un colutorio. Entonces, utilizan la vía doble, sistémica y tópica. Esse lafutidino, em Brasília, los similares são cimetidina, ranitidina, não sei, parece que em Chile deve ser o mesmo. E nesse grupo 4, tiveram resposta superior ao placebo, bupivacaína e lafutidina com azulene. Esse trabalho de lafutidina com azulene é difícil de comparar porque uno não vai saber o que funcionou, se foi lafutidina, se foi azulene, se foram as duas coisas. E só existe um trabalho, isso não ha sido replicado todavía. En el grupo 5 de las terapias no farmacológicas aparece ya la estimulación magnética transcranial, láser terapia con infrarrojo y rojo. De nuevo aparece acupuntura comparada con problema sistémico, el protector lingual, y un total de 29 artículos. Y he marcado en rojo aquí las terapias que funcionaron con resultado superior al placebo. Lo que podemos ver, hay cosas que funcionan, hay cosas que no funcionan, hay cosas que no sabemos, no existe todavía una forma única de tratar, pero hemos tenido avances, vimos avances en algunas formas, y lo que puedo ver, lo que más aparece, más estudios replicados, son con clonazepam y con ácido alfa-lipoico. Son los estudios que desarrollaron más veces. Algunos son efectivos, pero solo existe un trabajo, como por ejemplo, estimulación magnética transcranial, con por ejemplo, pastillas de bupivacaína. Entonces, eso nos da una idea, de Bernardo, de a veces son wedges, son sugerencias para seguir investigando alguno o otra forma de tratar, porque puedo a veces variar una cosa o otra y seguir investigando. Entonces llegamos a eso, es lo que existe en la literatura, eso es lo que está en los estudios de revisiones sistemáticas respecto a las formas de tratar. Entonces, hemos caminado poco, tuvimos algunos avances, pero a veces ainda estamos caminando como cuando voy a comparar los resultados de estas revisiones, cuando comparo las conclusiones del 2001, las conclusiones del 2018, aunque tenga de 6 para 29 artículos. Claro, tuvimos más trabajos, pero a veces el concepto general es lo mismo. No tengo ainda no tengo todavía una forma de tratar que sea efectiva en todo caso. Bueno, ese trabajo creo que es muy importante
y difícil a veces de leer porque parece que nos deja sin suelo, César, porque ese ha sido un estudio de revisión sistemática también, pero que estudió no las formas de tratar, más sí la metodología que fue utilizada en los ensayos. Entonces fue un workshop que fue publicado en la revista Oral Disease 2019 por ese grupo de 19 autores alrededor del mundo, un grupo de Finlandia, un grupo de Estados Unidos, de varias partes del mundo. Entonces, la conclusión del trabajo es que es difícil de entender, pero es la realidad. Es que los hallazgos indican que una gran proporción de los participantes que fueron incluidos, asignados los estudios que estoy diciendo, ensayos clínicos aleatorizados, tuvieron una condición subyacente. O sea, ese paciente que fue considerado como tener un diagnóstico de SPU podría no ser un SPU, podría ser un tipo de ardor secundario. Entonces, eso es el eje central de ese artículo. Los criterios utilizados en esos trabajos son heterogéneos, a veces no están claros. A veces un trabajo incluye un grupo de pacientes que él llama de SPU como un concepto y una definición, y otro grupo utiliza un otro concepto, una otra definición. Entonces, a veces voy a estar hablando de cosas diferentes. Entonces, lo que se propone a partir de ese trabajo, mejorar la calidad de los ensayos e investigaciones futuras a partir de una definición única del SBU. Tentar conseguir lograr un concepto único. Hoy tendremos, por ejemplo, un concepto de ISP, IHS, de Organización Mundial de la Salud. Hay conceptos diversos. Y a veces un trabajo utiliza un concepto y otro utiliza otro. Entonces, a veces estoy hablando de cosas diferentes. Entonces, ¿qué debo hacer? Echar todo eso a la basura no puedo hacerlo. Claro que hay que considerar lo que se investigó, pero hay que considerar esos resultados de los ensayos clínicos aleatorizados que fueron escritos hasta hoy con mucha cautela, con mucho cuidado, porque pueden estar hablando de cosas diferentes. Y bueno, después de eso, ese correo me dejó feliz, me dejó contento, porque yo recibí esta invitación de la profesora Mila Studoskaite, que estaba en este grupo anterior, para hacer parte de ese nuevo trabajo, para intentar un grupo de varios expertos, no me considero un experto, sino un estudioso del asunto, del tema, para intentar lograr un concepto único, para estudiar la nomenclatura y la definición de los conceptos del síndrome de Bock-Corrente. Y a partir de ese concepto, la intención, lo que se propone, unificar el concepto, a partir de tres, tener solo un solo concepto. A partir de ahí, tenemos estudios, ensayos clínicos aleatorizados basados en un solo concepto. Y ese trabajo está siendo escrito en ese momento. Hace poco he conversado con la profesora Milda y creo que dentro de 2 o 3 meses, no sé, vamos a tenerlo disponible en PubMed y a ver qué pasa después de eso, si vamos a conseguir agregar todos los conceptos. Ha sido una experiencia muy interesante participar de ese proyecto, de ese estudio que fue pues hecho en 4 rounds, en 4 turnos, no sé cómo se dice en español, para sacar un consenso de todos los 19 participantes sobre una definición única del SPU. Bueno, a partir de aquí voy a hablar un poco de mi experiencia personal, que claro que está también, por lo menos intento basarla en la evidencia que existe. Me quedé muy feliz con la conferencia de César cuando habló de la clasificación clínica del SBU. Es algo que he utilizado hace como 6 años, creo. Y he escuchado después la conferencia del profesor Álvaro González. Me decía algo que ya escuché aquí de una colega que maneja con el dolor facial. La utilización de los bloqueos es el pan de cada día para ellos.
y todavía no es el pan de cada día para nosotros que lidiamos con la medicina bucal. No sé si eso pasa también en Chile y en Talca, pero la mayor parte de los colegas que trabajan con medicina bucal aquí no tienen esa metodología de clasificar el SBU en un tipo central o un tipo periférico. Hay que tener en cuenta también lo que ha mencionado el profesor Álvaro. Casi siempre hay una mezcla. Hay un tipo predominantemente central y un tipo predominantemente periférico. Pero esa diferenciación es extremadamente importante para guiar el camino que voy a seguir para escoger las formas de tratar. Entonces, eso empezó en 2010 con ese trabajo. Ese concepto está siempre siendo pues reforzado por otros investigadores, como por ejemplo la profesora Sato Yaskilainen, es difícil de pronunciar este nombre, es una profesora de la Universidad de Turku, en Finlandia, que creo que tal vez una de las mayores investigadoras en este campo de la neurofisiología del SBU. Entonces, es un concepto para mí esencial. Eso no está validado por estudios neurofisiológicos, psicofisiológicos, como está escrito aquí, pero en la práctica rutinaria funciona muy bien. Yo consigo dividir los grupos de pacientes en un grupo más central y un grupo más periférico. A veces los pacientes tienen las formas que son como intersecciones de mecanismos centrales y periféricos, pero generalmente hay un tipo predominantemente más periférico que responde mejor a las terapias tópicas y un tipo más central, más refractario, más difícil de manejar, que generalmente responde mejor con las terapias farmacológicas o no farmacológicas que van a actuar a nivel central. Y a veces tengo que utilizar las dos cosas. De una manera interesante buscar esa interdisciplinaridad, ese manejo, ese abordaje multidisciplinario, o mejor, interdisciplinario, porque un campo hay que conversar con el otro, hay que dialogar. Y Bernardo ha comentado eso, es interesante. Y yo veo eso aquí también con mis pacientes. A veces yo tengo la intención de derivar al paciente, pero el psiquiatra no va a aceptar, no acepta conversar, no acepta dialogar respecto a un caso del paciente. Entonces, acaba que al final voy a tener que manejar de mi oficina y el otro va a manejar de la suya y no hay un diálogo que no es bueno para la evolución del caso. Bueno, una mirada más atenta a la literatura, vemos que ya en 1998 ya tenía ese abordaje, esa idea de que puedo clasificar el SBU como un tipo periférico y un tipo central, basado en una respuesta al anestésico tópico. Me impresionó ese trabajo que no conocía, con una búsqueda más detallada, y yo conseguí lograr ese artículo, y ya tendría esa idea de dividir, de clasificar el SBU en un tipo central y en un tipo periférico. En este caso, no con bloqueo, pero sí con una anestesia tópica. Bueno, y siguiendo hablando un poco de mi experiencia personal, la pregunta es, ¿el clonazepam es efectivo para el tratamiento del SBU? Difícil responder, porque depende de qué SBU estoy hablando, de un tipo periférico, de un tipo central. Yo que puedo decirles es que esa es la mejor herramienta que tengo, es lo que mejor funciona, porque la mayor parte de los pacientes son de tipo periférico. Entonces, yo puedo decirles que generalmente algo alrededor de 70 o 80% de mis pacientes responden muy bien con el clonazepam, porque ellos son de lo tipo periférico. Entonces, acuérdense que cuando voy a mostrar la parte de la revisión sistemática, trabajos de ensayos clínicos aleatorizados, solo existen 3, un sistémico y 2 tópicos, pero hay otros tipos de trabajos, estudios abiertos, estudios de serie de casos,
estudios de metaanálisis que se van juntando con un volumen grande de evidencia para reforzar este concepto de que clonazepam es una de las terapias que más funcionan para manejar el SPU, especialmente el caso del SPU periférico. Y cuando estaba en mi maestría, y hace mucho, hemos publicado ese pequeño estudio muy sencillo, no es un estudio controlado, no es un estudio aleatorizado, con tan solo 18 pacientes, ¿no? Y de esos 18 pacientes, yo tengo aquí que utilizamos una forma de enjuague. Fue una idea de utilizar como un enjuague y me imaginaba que estaba haciendo algo nuevo, utilizando no la forma de comprimido, que o paciente hay que chupar y no tragar, después de escupir. Y generalmente lo que se recomendaba es un comprimido de 1 miligrama, chupar de 1 a 3 minutos, 3 veces, 2 veces al día. Entonces mi intención fue agregar una otra forma de administrar el producto por medio de un enjuague, de un colutor. Entonces, así lo hicimos. Y esta fue la concentración que utilizaron y que utilizo hasta hoy, 0,1 miligrama por mililitro. Cada enjuague generalmente son de 10 mililitros, entonces el resultado es 1 miligrama por cada 10 mililitros, lo que corresponde a la dosis del comprimido, ¿no? Entonces aquí tenemos el resultado de ese trabajo muy sencillo, pero creo que es importante para agregar, para aportar información al volumen que ya existe. Entonces vimos que dentro de ese universo de 18 pacientes, la mayor parte de ellos tuvieron mejoría de varios niveles, una mejoría más leve, mediana o una mejoría significativa con el uso del clonazepam en la forma de un enjuague de 0,1 miligramo por cada ml. Y fíjense que alrededor de 33% no hubo diferencia, no se beneficiaron. Era como si estuvieran usando agua, algo así. Entonces, algo en torno de 67% mejoraron y 33% no mejoraron. Entonces, lo que discutimos es que probablemente esa es una figura que representa la mayor parte de los casos de SPU. La mayor parte de los pacientes tienen un tipo predominantemente periférico y que va a se beneficiar de una terapia local, la que tengo, desde mi punto de vista, funcionar mejor es el clonazepam. Y 33% no mejoraron, probablemente porque tienen un tipo predominantemente central, lo cual voy a tener que utilizar otras formas de terapia y con tipos más de fármacos sistémicos, de uso sistémico, ¿no? Aquí yo tengo ese otro trabajo y me imaginaba que estaba haciendo algo nuevo, novedoso a la literatura, y cuando veo eso, es un trabajo de la Universidad de Harvard que ha sido publicado en 2017. Ellos ya utilizaban el clonazepam con un enjuague, una forma de enjuague, desde el 2008 hasta el 2015. Ya utilizaban esa forma de manejar, solo que ellos hicieron un trabajo para comparar dos concentraciones diferentes. 0,1, que es la que utilizo, y 0,5, 5 veces mayor. Y en la concentración de 0,5 tuvieron resultados mejores, de hasta 75% de mejoría. Ese 75% es lo que he conseguido con mis pocos 18 pacientes. Pero es una idea que puedo incluso aumentar la dosis, aumentar la concentración del clonazepam para lograr un resultado mejor. En el mismo año, ellos publicaron otro estudio en lo cual ellos estudiaron la cuestión de la seguridad del producto.
de los efectos indeseables, de los efectos adversos que podrían estar asociados al uso del clonazepam. Y encontraron que pocos efectos adversos, cuando esos efectos adversos existieron, eran de algún nivel de sueño, de mareo o a veces de sedación, mareo más raro de tener. Con mis casos ya he utilizado clonazepam como a 6 años, 7 años, algo así, y no he tenido ningún tipo de reporte de un defecto indeseable con el uso del clonazepam. Pero eso puede pasar, ocurre algunas veces, y cuando ocurre, son efectos más suaves, más sutiles, que no va a causar una decisión de sacar el medicamento del paciente. Aquí yo quiero compartir con ustedes un otro trabajo, un otro estudio. También no es un estudio de revisión sistemática, pero un estudio de revisión que ha sido publicado por dos expertos, la profesora Sandra Esquilani y la profesora Alan Bodar. Fue publicado en Cefalarquia en 2017. Ahí aquí una propuesta basada en la experiencia de ellos, en la revisión de la literatura, como una manera de abordaje del SBU. Entonces aquí tenemos, si yo tengo un diagnóstico del SBU primario, la primera línea, la primera opción de tratamiento sería clonazepam tópico, 1 miligrama 3 veces al día, asociado ya con la terapia cognitivo-conductual. Esto me pareció muy interesante porque agregó un abordaje psicológico a un abordaje patológico, digamos así. Entonces ya empieza con eso, comienza con ese abordaje doble, ya de utilizar el clonazepam y también la terapia cognitivo-conductual. Y a partir de ahí, si no tengo una buena respuesta con el clonazepam y yo estoy frente a un caso de SBU periférico, puedo sustituir por capsaicina, lidocaína o otro tipo de abordaje tópico como sustituto cerebral. Y si yo no tengo una buena respuesta y estoy frente a un caso central, voy a tener que agregar fármacos de nivel central como clonazepam sistémico, amitriptilina y gabapentina. De estos tres aquí, lo que tengo más experiencias con la gabapentina, generalmente cuando tengo los casos de SBU central, yo como mi primera línea de tratamiento utilizo la gabapentina asociada con el ácido alfa-lipoico. Empiezo el ácido alfa-lipoico a 200 miligramos 3 veces al día y voy agregando gabapentina, inicialmente 300 al día, después 600 al día, hasta llegar a 900 al día. Entonces, el paciente utiliza una asociación. Eso ha sido publicado hace mucho por un grupo de Argentina, me parece, de la Universidad de Rosario. Y yo tengo algunas respuestas interesantes con esa asociación de gabapentina con ácido alfa-lipoico, y también son fármacos tranquilos, generalmente no se observa efectos indeseables, pero ni todos responden, a veces voy a tener que cambiar, y es una manera de intentar hasta llegar a un tratamiento que pueda pues estabilizar el paciente. Bueno, aquí tengo un video que quiero compartir con ustedes de una paciente que manejaron, paciente 46 años, que se quejaba de ardor y hormigueo en la lengua. Esta paciente parece que he empezado también con el clonazepam, pero el reporte de la paciente hay cosas interesantes para que podemos mirar y observar y aprender con un reporte. A ver.
Agora, nesse momento, eu tô bem, né? Não tô sentindo nada. Aí, de repente, assim, às vezes eu fico o dia todo, assim, leve. Às vezes eu quase nem sinto. Mas, de repente, ataca, sabe? Não tá muito como no começo. Como era no começo? Mas no começo era bem forte. Bem forte mesmo. Te incomodava? Demais, demais, demais. Incomodava alimentar? Não, alimentar nunca me incomodou. Às vezes, quando eu me alimentava, eu não sinto, sabe? Eu até falava com meu esposo. Ele falava, não, você tem que ficar mastigando o tempo inteiro. A ardência chegou a te incomodar a dormir? Atrapalhar o seu sono? No começo estava. Bem naquele começo que eu estava vindo aqui, eu não estava conseguindo dormir. Eu ficava só chorando. Eu não dormia não, passava a noite em claro e amanhecia pior. Eu já notei assim, caso aconteça algo que me entristece, que eu fico ansiosa, sabe? Ansiosa eu sou mesmo, né? Ansiedade, eu sinto que ataca. Bueno, no sé si lograron escuchar la paciente. Fíjense que es un caso clásico de una paciente mujer perimenopáusica que se queja de ardor y también de hormigueo. A veces tenemos el reporte de ardor, de hormigueo, de anestesias, de sensación de peso en la lengua, de sensación de arenilla en la boca, que son como disestesias que esa paciente siente, pero generalmente los más comunes son el ardor, el hormigueo y también la disgeusia. Y esa paciente relataba ardor y hormigueo hace 3 meses. Y empecé en esa paciente con el clonazepam, hubo un resultado variable en esa paciente, pero ha mejorado. Fíjense que el paciente reportó que estaba mejorando. Y interesante ese reporte de que el síntoma mejora durante la alimentación. Y eso es muy común de escuchar de las pacientes. Generalmente, durante el almuerzo, la cena, pacientes sienten alivio. Esto hay una teoría, una hipótesis que podría ser pero un aporte mayor de dopamina durante la alimentación. Puede ser que sí, puede ser que no. Con relación al sueño, generalmente no se observa una interferencia con el sueño. En este caso, sí, la paciente reportaba que tendría dificultad para el sueño. Y interesante también cómo los factores psicógenos caminan juntos. Miren, fíjense que la paciente reporta que cuando está triste, cuando está ansiosa, tienen un aumento de la intensidad del dolor. Entonces, esos dos mecanismos caminan juntos, son comorbidades. El paciente tiene probablemente una predisposición para un dolor neuropático y también una predisposición para ansiedad, depresión, trastornos del humor. Por eso es importante asociar las terapias. Muy interesante. El paciente que está en conjunto con la terapia orgánica, con la terapia farmacológica, tienen un aporte, un soporte, una ayuda de una terapia psicológica, aprende a lidiar mejor con los síntomas, lidiar mejor con los fracasos de la terapia. Entonces es un abordaje interesante, esa asociación de las dos cosas. Yo pienso que la mayor parte de mis pacientes no tienen ¿cómo voy a decir? Una estructura cognitiva que pueda mejorar, no consiguen, no logran esa mejoría con una psicoterapia, pero si el paciente consigue, el paciente logra tener esa estructura psicológica o cognitiva, es buenísimo tener un apoyo de la psicoterapia. Bueno, no sé, parece que en la primera charla de Bernardo alguien preguntó respecto a la láser terapia y bueno, he traído aquí una tabla en la cual yo puse todos los estudios que investigaron láser terapia para el manejo del SPU. Y aquí están desde reporte de casos, ensayos no aleatorizados, ensayos aleatorizados, empezando 2010 hasta 2019. Entonces aquí puse
los parámetros de país, de cantidad de pacientes, de la fuente, si rojo, infrarrojo, el cumplimiento de onda, la dosis de energía en joules, número de sesiones, cuántas sesiones por semana, 1, 2, 3 veces, el follow-up, si fuera utilizado placebo o no, y el porcentaje de mejora. Fíjense cómo es difícil hacer una comparación cuando pienso en láser para tratar boca urente, porque los protocolos son muy distintos. Una variabilidad muy grande de maneras. A veces utiliza una fuente, utiliza otra fuente, utiliza protocolos diferentes. Y fíjense aquí cuando veo, por ejemplo, en relación al porcentaje de mejora. 80.4% no existe placebo, no es estudio placebo. Entonces, la evidencia es débil. Cuando tengo el placebo, por ejemplo aquí, en el número 4, la mejoría fue al igual que el placebo. Y aquí, el 3, tengo el placebo, no hubo mejoría significante. Entonces, a veces tengo el placebo y la mejoría es significante, pero el follow-up es 0. Entonces, difícil extraer una inferencia respecto a si funciona o no funciona, porque existe una gran variabilidad de protocolos. Y yo que yo tenga en mente muy claro, no sé si se acuerdan conmigo, es que si yo tengo en mente que debo clasificar el SBU como un tipo central y un tipo periférico, a mí no me parece racional utilizar láser terapia en un tipo SBU central, porque la intención que quiero con el láser aplicado a los tejidos de la lengua, de la boca, es conseguir lograr una regeneración nerviosa, algo así. Pero si está más a nivel central, no veo sentido. Entonces aunque sea, a no ser que sea por un efecto placebo, casi siempre ese efecto placebo existe cuando uno utiliza la láser terapia. Yo creo que puede ser una forma de tratar interesante, una forma no farmacológica excelente, que no tiene efectos adversos, pero es difícil establecer un protocolo. Creo que tenemos que caminar. He marcado en rojo aquí 2 trabajos brasileños, en los cuales hubo un follow-up de 2 meses y los resultados fueron significativos. Eso nos da una huella, nos da un indicio de que pueda funcionar, pero tenemos que caminar y replicar más estudios. Yo pienso, con una teoría, que en casos de SBU periférico y en casos en que voy a tener una acción más a nivel periférico, aunque sea asociada con la psicoterapia, y utilizando fuentes de energía más altas, puedo tener algún nivel de regeneración nerviosa, de una axonopatía que puede estar pasando en aquel tipo de paciente, pero es difícil establecer un protocolo porque son muy distintos, muy variables. Y quiero comentar un poco respecto a la acupuntura en el manejo del SBU. Tuve la oportunidad de orientar a una alumna de maestría aquí con ese trabajo. Es una dentista que trabaja también con acupuntura. Parece también una forma interesante de manejar porque es una forma no farmacológica, pero existe muy pocos trabajos. Ese trabajo no es un trabajo aleatorizado. Es difícil conseguir pacientes también que acepten recibir la acupuntura. Y en ese caso ocupamos 2 terapias asociadas, la acupuntura y la auriculoterapia, las 2 cosas. Fíjense aquí en esta tabla, algo interesante que podemos sacar, aunque sea tan solo 8 pacientes. Fíjense, aquí tenemos la escala visual analógica del dolor, y fíjense que al final de 11 sesiones, con 2 sesiones por semana, la mayor parte de los pacientes, casi todos, solo uno no, tuvieron 0 de VAS. La escala visual cambió de algún valor de 8 para 0, 6 para 0,
o que nos da una huella que puede funcionar. Después de ese periodo, los pacientes fueron llamados después de 2 años y volvieron a tener dolor. Pero es interesante que estas pacientes, todas son mujeres, quedaronse 2 años sin recibir una sola sesión de acupuntura. A veces si tuviesen recibido, por ejemplo, una sesión al mes, dos sesiones al mes, podríamos tener un resultado de mantenimiento del alivio después de 2 años. Y en esta otra tabla aquí, a la derecha, vimos que el OHIP, el índice OHIP, que mide la calidad de vida, fue positivo. Incluso después de 2 años, los pacientes tuvieron un mejor nivel de calidad de vida. Entonces, parece también ser una forma de tratar interesante, no farmacológica, más que necesita ser mejor estudiada. Son pocos estudios. Y hemos contribuido con ese pequeño estudio ahí. Aquí, para que ustedes tengan una idea de cómo fueron las sesiones, esas pacientes fueron tratadas en un sillón dental normal en la facultad, con baja luz. Generalmente se pone más una penumbra para que la paciente se ponga más relajada. Y aquí las agujas van a ser insertadas en varios puntos de la cara, de las manos, de los pies. Generalmente la profesional utilizó 49, 50 agujas en todo el cuerpo, y también utilizó la auriculoterapia con la aplicación de pequeñas esferas, microesferas de cristales en las orejas, empezando por la derecha y después por la izquierda. Esa fue la metodología que fue utilizada. Voy a traer aquí en esta diapositiva una revisión sistemática de acupuntura para el manejo del SBU. Y vemos que fueron incluidos 9 artículos, todos publicados en chino. No sé si Bernardo o César logran leer en chino, pero difícil para mí. Entonces, yo creo que estamos muy lejos de esa metodología. Es difícil tener acceso a esos estudios, pero me parece interesante la acupuntura como una forma de tratar el SBU y también de mejorar la estimulación salival. Yo tengo buenos resultados también con estimulación salival en pacientes con síndrome de Sjögren también. Parece ser una herramienta terapéutica interesante, pero que debe ser mejor investigada. Aquí tengo ya casi el final. Yo tengo aquí un otro video de una paciente que se mostró muy refractario la paciente para las formas de manejar. Ese paciente ha intentado clonazepam, amitriptilina, gabapentina, ácido folipoico, no respondió con nada. Un caso muy difícil. Entonces, voy a compartir con ustedes aquí. Ese es el aspecto inicial antes de empezar el tratamiento. Ardendo muito, né? Como que fica queimando, que toma o café quente, queimou a língua, não sei. É mais ou menos isso. Só que arde, né? Arde muito. E tô perdendo o apetite, né? Porque a boca ardendo, como é que eu vou ter condição de me alimentar? Qual a parte da boca que arde? A língua e os lábios. Esa paciente mayor, con 76 años, soltera, sin hijos, que vive solo con la hermana y que tiene un componente psicológico muy importante. Entonces, es un caso muy difícil de manejar. Entonces, tuvimos la idea de después utilizar esa forma de manejar con la estimulación magnética transcraneal. Existe ya un estudio, ensayo clínico aleatorizado con 12 pacientes en Estados Unidos que ha sido hecho, parece que no sé, 2015, y que mostró buenos resultados con ese tipo de terapia, una estimulación cerebral no invasiva. Entonces, como tendría un colega en el hospital que resolvió ayudarnos con ese tipo de terapia sin costo para la paciente. Entonces hicimos
ese tratamiento en una clínica privada, en este caso de ese paciente que no tendría un buen resultado con las terapias más tradicionales. Voy a compartir con ustedes aquí la técnica que fue utilizada y después la resposta do paciente. Nosso paciente aqui, Yolanda, ela está fazendo estimulação magnética transcraniana para ansiedade e para dor neuropática. A senhora está achando melhor, dona Yolanda? Como é que está? Está melhor? Está caminhando para o bom, isso, bem. Está se sentindo bem, né? Estou. Melhorou a dor? E a ansiedade melhorou? Tá ficando mais tranquilo, não tá? Só quando fica ansiosa. Não, mas você não precisa ficar. Relaxando mais. Aqui é a estimulação magnética, onde a gente emite a onda eletromagnética. No caso, agora ela está numa região de ansiedade. Então, é emitida uma onda eletromagnética no córtex cerebral. Esse equipamento. Então, dona Yolanda, eu vou fazer umas perguntas para a senhora me responde aqui. Desde quando a senhora começou o tratamento comigo e fez várias formas de tratamento, a senhora acha que a estimulação magnética lá com o Dr. Guilherme ajudou a senhora a melhorar a ardência? Muito, muito. A senhora fez quantas sessões, a senhora lembra? Acho que foram 10 sessões, né? Fez muitas, né? Durante as sessões, a senhora sentiu algum desconforto, dor de cabeça? Não, sentia, não, era bem tranquilo. Quando terminava a sessão, a senhora sentia melhora da ardência? Durante o tempo que estava fazendo a ardência, melhorou? Melhorou, né? Melhorou bastante, porque acho que falta pouco para essa ardência acabar mesmo. Teve bem pior, né? Agora não, agora já melhorou bastante. Tem horas que eu nem sinto, tem momentos que eu nem sinto. E isso não existia antes, né? Não, antes da depressão, né? Não tinha nada na minha boca. A senhora acha que a estimulação da cabeça melhorou a depressão também? Ela sentiu mais disposta? Eu acho que melhorou. Acho que melhorou porque eu, nossa, eu vivia triste, não chorava, né? A pessoa que vivia chorando, estava chorando. E agora não tem mais essas chorar, até nem choro mais. Que bom. A senhora acha que... bastante. A senhora acha que melhorou quantos por cento da sua ardência? A ardência melhorou já uns 80%. Ah, que bom então. Já está faltando pouco. Bueno, nesse caso eu me imaginei que poderia ter um bom resultado. La verdad que tuvimos un buen resultado a corto plazo. La paciente fue sometida a 20 sesiones de estimulación magnética transcranial y tuvo un resultado bueno, creo. Mira cómo el aspecto del paciente, la cara está mejor, ya tiene los dientes, pero seguí con la paciente siguió con ese contexto adverso de la familia, no sé, y después de unos 2, 3 meses volvió a tener dolor, volvió a tener el ardor como antes. Entonces, ese tipo de estimulación magnética en ese paciente tuvo un resultado benéfico, pero solo en corto plazo, que no se mantuvo después de 3 meses. Entonces, parece también ser una forma de tratar, pero estamos solo en el comienzo de esa manera de tratar. Esta ha sido utilizada en varias otras formas de depresión, de esquizofrenia. Es interesante. Generalmente los pacientes no tienen, pues, efectos adversos, como a veces un dolor de cabeza, muy liviano, generalmente tranquilo, pero en este caso específicamente hubo un resultado, pero que no se mantuvo a largo tiempo. Bueno, ya estoy casi terminando aquí, Bernardo. Quiero pues dejar aquí algunos puntos importantes del manejo, como un mensaje general, ¿no? Bueno, el primero de todo, conducta de empatía y buena acogida siempre funciona, siempre va a funcionar en esos pacientes. Entonces, eso ya tengo que tener en mente que tratar a esos pacientes es un desafío clínico, entonces yo tengo que tener eso muy claro, que es un paciente difícil, que ya vienen pues
deambulando de otras terapias, de otros profesionales, de experiencias fracasadas. Entonces, tiene a veces sentimientos muy negativos con respecto a su enfermedad, a la vida. Entonces, hay que tener paciencia, antes de todo, mucha paciencia. Y tener en cuenta que el SBU es primariamente, no solo, pero primariamente neuropático y no psicológico, porque si voy a atajar en manejar que ese paciente tenga tan solo un problema psicológico, no voy a conseguir. Y entonces tengo que asociar las cosas. Entonces por ello puse aquí una foto de una neurona multipolar para tenernos claro que el eje central es una neuropatía que está, claro, siempre asociada con otros mecanismos. Uno de ellos, muy importante, es el mecanismo psicológico. Hay que tener en cuenta que el enfoque debe ser el paciente y no en la enfermedad. Un abordaje basado en el paciente, las necesidades, las realidades de aquel paciente. Importante también establecer muy claro para el paciente que el SBU no está asociado a riesgo de cáncer oral. Muchos de ese paciente tiene ese miedo de tener cáncer, que es algo que no mejora, va a evolucionar para un cáncer. Eso no es verdad. Cuando uno establece eso de una manera muy clara, la paciente se siente mejor. Y otra cosa muy, muy importante, el tratamiento puede no ser 100% eficaz. Eso generalmente es así. Estoy hablando de un dolor neuropático, de dolor crónico, de dolor difícil de manejar. Entonces no voy a esperar 100% de eficacia. Voy a pensar en 50, 60, 70 de eficacia. Bueno, es lo que voy a lograr. Es la parte de lo normal, es tener un nivel más bajo, no 100% de eficacia. Y a veces el dentista está acostumbrado a manejar todo de una manera más controlada, hacer la cirugía, hacer el tratamiento periodontal, y con el SBU y con dolor crónico generalmente no logramos tener una eficacia de 100%. Desde el punto de vista práctico de la rutina diaria clínica, veo esencial clasificar el SBU como un tipo periférico central. Eso va a guiar las decisiones terapéuticas futuras. Y de manera general, puedo pensar en una terapia farmacológica a nivel tópico, a nivel sistémico, dependiendo del tipo. Y casi siempre, si puedo contar con ello, puedo utilizar también un abordaje no farmacológico, especialmente el soporte de la psicoterapia, de la terapia cognitivo-conductual. Y he mostrado aquí otras formas de terapia no farmacológica, como láser terapia, como acupuntura o auriculoterapia. Entonces son formas más recientes que deben ser mejor investigadas. Y generalmente ese es un panel general de los puntos importantes del manejo. Y ya llegamos al final. Y las palabras son de agradecimiento al doctor Bernardo Venegas por su amable invitación, a todos de la Universidad de Talca, muy amables siempre. Y una palabra final, creo que es acogida, acoger a las pacientes, entender lo difícil que es manejar con ese síndrome, entender lo difícil que es para esa paciente, entender un problema que es difícil de resolver, que va manejando varias formas y varios fracasos. Entonces, yo puse aquí esa frase de Neruda que veo muy interesante y muy aplicable. Si nada nos salva de la muerte, al menos el amor nos salve de la vida. Entonces, hay que poner amor, mucho amor, en ese tipo de atendimiento, en este tipo de manejo con esos pacientes, porque es difícil. Y una cosa que siempre digo a mis pacientes, no voy a desistir, no voy a desistir. Voy a intentar hasta el final buscar una forma de estabilizar su dolor, de estabilizar, de tener más calidad de vida, de aceptar a veces que voy a seguir con eso. A veces sí, a veces voy a seguir con eso. Por toda la vida sí, pero el problema mayor es el propio dolor, no va a complicar más, además que el dolor. El dolor ya es una cosa muy mala, muy molesta. Y bueno, eso es
lo que quería decirte. Espero que tenga logrado ayudar y no confundir, porque es un tema muy difícil, muy duro. Y aquí tienen mi correo y mi cuenta en Instagram. Y estoy pues a disposición de ustedes para alguna inquietud, alguna duda, algo que pueda aclarar aquí. Gracias a todos por la participación. Bueno, muchas gracias, doctor De Castro. Entonces, como el doctor ya planteaba, abrimos la discusión para si quieren hacer consultas, si pueden hacerle preguntas al doctor. Si alguien quiere preguntarle directamente, puede levantar la mano y le damos en este caso el audio para que pueda hacer la consulta. Tenemos algunas consultas ya por el chat, doctor. En este caso, Pablo Barzúa nos consulta si es que en relación a si es que hay alguna o existe alguna evidencia sobre el uso de tabasco, de este ají tipo salsa o derivados del mismo. No he visto en las búsquedas que hice, no he visto nada respecto a esta forma de terapia. Todavía no. Bueno, puedo hacerlo y después podemos conversar por email, después puede enviarme un correo y voy a buscar algo así, pero hasta ahora lo que he buscado en la literatura no he visto nada respecto a esa forma de tratar. Bueno, César, que también está aquí, también puso un comentario en el chat. Dice, estimado Luciano, si tienes experiencia en el uso de clonazepam tópico en presentación en Plastivase, ¿ya? Ese interés nació a partir de una conversación que tuvo con la doctora Mili Yáñez, que también está aquí en la conferencia. Perdón, a mí no he escuchado. ¿Quieres saber respecto a la utilización de clonazepam en la forma de...? En presentación en Plastivase, que en este caso, o hora base. Ah, sí, ahora base. No, interesante, pero no he visto nada. Parece ser una forma interesante. Lo que pasa es que a veces, en casos de dolor que está, pues, que afecta una área muy larga de la boca, puede ser complicado administrar el clonazepam con ese tipo de formulación. Entonces veo que con una forma de enjuague uno puede distribuir el medicamento, el fármaco por toda la boca de una manera más uniforme. Pero si tienes un caso de dolor más localizado, pienso que sí, puede ser una forma muy interesante de manejarse con clonazepam. Doctor, María Jesús Rivera consulta, en el caso de la acupuntura, ¿utilizaron los mismos puntos o lo individualizaron según el diagnóstico, en este caso, particularmente que hicieron el grupo de China, de los trabajos que presentó usted? Sí, la verdad es que yo no trabajo con acupuntura. Ese estudio ha sido pues hecho por una alumna de maestría, pero me parece, porque el tratamiento es individualizado para cada paciente. Hay un diagnóstico propio para cada paciente, pero a veces esos puntos pueden repetir en un paciente u otro, pero generalmente yo creo que la metodología es de individualizar los puntos para cada paciente. Eso es lo que pienso. No tengo certeza porque no trabajo con esa parte de la técnica de la acupuntura. Tenemos otra consulta, doctor, en este caso solamente está registrado el celular del cual se envió la consulta. Primero lo felicitan por la charla, doctor, tenemos muchas felicitaciones también aquí en el chat. Muy clara su presentación, de verdad no se notó para nada, doctor, el portugués, salteó muy bien el español, eso también son otra cosa que se destaca. Y la pregunta en específico dice, quería consultarle en el caso central y la experiencia que usted comentaba, el ácido alfa-lipoico más gabapentina, también se realizó el enjuague de clonazepam que aparecía en la propuesta del artículo. La pregunta es si utilicé el ácido alfa-lipoico y gabapentina asociada con clonazepam. No Exactamente, es decir, la combinación de los tres y puede ser manejos. interesante, sí. Puede ser, sí. A veces yo por ejemplo, voy a comenzar, por ejemplo, con el clonazepam tópico y ya tengo algún nivel de resultado. Entonces, no voy a sacar el clonazepam, voy a agregar después del clonazepam
el ácido alfa-lipoico con gabapentina o con duloxetina o con otra forma o con otro fármaco. Puedo mantener las dos cosas. A veces lo mejor es mantener las tres y también la psicoterapia, la terapia cognitivo-conductual. Pero la respuesta es sí, uno puede asociar el clonazepam con ácido alfa-lipoico y gabapentina. Depende del caso. Particularmente así en el punto, doctor, en el caso del síndrome bucorente de componente más central, combinar más terapias pudiese tener un mejor resultado a lo mejor. En un caso central, no ¿Sí? escuché. Sí, o sea, a lo mejor ir escalando en la cantidad de terapias, por ejemplo, combinar más terapias, ¿pudiese usted a lo mejor creer que pudiese tener un mejor resultado a lo mejor para el manejo del paciente? Sí, claro, sí. Parece ser interesante esa asociación de terapias, sí, porque a veces puedo tener varios mecanismos involucrados, ¿no? Y generalmente, lo que hago generalmente es, paso a paso, voy agregando otras formas de tratar, basado en una clasificación clínica de un tipo periférico y de un tipo central. Generalmente, en la mayor parte de los casos, los tipos periféricos responden muy bien con clonazepam, solo clonazepam. No hay generalmente, a veces no necesito agregar otra forma de tratar, pero las formas centrales sí, hay que agregar maneras de tratar. Incluso puede ser una manera también no farmacológica, dependiendo de la disponibilidad de esa forma en cada caso en particular. Uh-huh. Doctor, la doctora Palacios también hace un comentario. Ella particularmente dice, como dice el doctor Venegas, una conversación profunda ayuda infinito, más con amor es mejor. Excelente presentación, muy clara y cercana, doctor. La felicitación en este caso. Gracias, doctora. También tenemos otra pregunta de Esteban Villegas, ¿ya? Consulta en este caso por la terapia de reemplazo hormonal en pacientes con síndrome de Bocorente. Sé que usted ha obtenido buenos resultados con ese tipo de reemplazo. Es un tema muy interesante de investigar. Siempre leemos eso en la literatura, pero solo existe un único trabajo de investigación con reemplazo hormonal para las pacientes. Ese trabajo, específicamente, no hubo resultado benéfico, no funcionó. Pero parece muy interesante. Después que he visto la charla buenísima de César, me quedé con las ideas de caminar un poco en ese campo de las hormonas, entender mejor la participación de las hormonas en un comienzo del síndrome y también como una forma de tratar. Pero yo personalmente no tengo ninguna experiencia con reemplazo hormonal para manejar pacientes con SBU, pero me parece un campo muy interesante para investigaciones futuras. Uh-huh. Doctor, nos han surgido un par de preguntas más, están saliendo mientras seguimos conversando. Marcelo consulta, según su juicio, ¿cuál sería la mejor manera de decidir si un síndrome Bocorente es central o periférico? Bueno, lo que utilizamos casi de una manera rutinaria es el bloqueo del nervio lingual. Cuando hago un bloqueo del nervio lingual, generalmente lo hago los dos lados bilateral, del lado derecho y del lado izquierdo, y espero algunos minutos a ver lo que pasa con la sensación. Si el paciente siente un alivio después de la anestesia, generalmente aparece la sensación de dolor, desaparece totalmente. Yo estoy frente a un caso periférico. Cuando la sensación de dolor persiste, sigue molestando al paciente, incluso puede aumentar la sensación de dolor, es una señal que estoy frente a un caso de SBU central. Esa es la herramienta que utilizamos como rutina. Pero hay otras formas de hacerlo con diagnósticos de imagen, con resonancia magnética cerebral, con biopsia, con testes sensitivos, cuantitativos sensoriales, que no son utilizados generalmente a nivel clínico, más a nivel de investigación. Pero a nivel de investigación es el bloqueo
del nervio lingual que utilizo de una manera muy seguida. Muchas gracias, doctor. Tenemos 3 preguntas más en el chat. Dice, primero lo felicitan por la presentación, el Didac. Dice, y consulta, ¿qué dosis utiliza de ácido alfa-lipoico del lipoico cuando lo combina con gabapentina? La manera de utilizar. La dosis. A la dosis. Utilizo 600 miligramos de ácido alfa-lipoico divididas a 3 veces al día. O sea, comprimido de 200 miligramos 3 veces al día. Y gabapentina, 300 miligramos también 3 veces al día. Solo que la diferencia es que la gabapentina voy a empezar con solo un comprimido al primer día, el segundo 2 comprimidos, y solamente al tercer día es que van a hacer 3 de ácido alfa-lipoico y 3 también de gabapentina. Es interesante tener ese proceso que va a seguir de una manera lenta con la gabapentina. Entonces, es el protocolo que yo utilizo. En la literatura hay maneras diferentes de utilizar ácido alfa-lipoico. A veces uno utiliza 400, 800 miligramos. Yo generalmente utilizo 600 miligramos en 3 veces al día, 200 miligramos cada comprimido. Doctor, Rodrigo Aleizo consulta si que usted tiene alguna experiencia con topiramato. Gracias, Rodrigo. Es un amigo aquí de Brasil. Un gusto verte aquí. Bueno, no tengo ninguna experiencia con topiramato, pero hay reportes en la literatura con ese tipo de terapia. Es también una forma válida porque va a utilizar el principio de un tratamiento para un dolor neuropático asociado al efecto psicológico de los antidepresivos. Entonces, creo que puede ser una forma interesante, pero casi no he visto estudios con topiramato. Son pocos estudios, pero sí, yo sé que hay 1 o 2 estudios que pesquisaron, que estudiaron, que investigaron el efecto de topiramato en los síntomas de boca corriente. Doctor, las 2 últimas preguntas que han surgido en el chat. Pablo Barzugo consulta, en caso de terapia farmacológica, ¿en cuánto tiempo se puede definir el resultado del tratamiento? Si que este es exitoso o fracaso, ¿y cuánto tiempo se debe mantener o reevaluar un tratamiento? Excelente pregunta. Bueno, para hacer pensar en un efecto, generalmente yo pienso en tratamiento con 2 meses. 2 meses de utilización, incluso de clonazepam. Generalmente esos resultados vienen tempranos, antes ya puedo tener algún resultado benéfico, pero para que yo tenga muy clara la respuesta, generalmente debo esperar como 2 meses, 8 semanas. ¿Y por cuánto tiempo voy a mantener? No sé. Hay pacientes que puedo, generalmente empiezo con el clonazepam, voy a disminuyendo las dosis. Por ejemplo, empiezo con 3 veces al día, después 2 veces al día, después 1 vez al día, y voy a mirando lo que pasa. Voy acompañando la respuesta. El seguimiento, voy a acompañar la respuesta. Si logro mantener un bajo nivel de dolor con la menor dosis, voy a seguir, voy a mantener eso. A veces puedo llegar a sacar totalmente el clonazepam y a ver qué pasa. Casi siempre el paciente vuelve a tener dolor. Entonces voy a tener que mantener ese clonazepam a veces por toda la vida. Es como una terapia que se hace en varias enfermedades reumatológicas, por ejemplo. A veces el paciente va a seguir tomando ese medicamento. Yo tengo una paciente que también tendría un caso muy difícil de manejar, que no resolvía con nada. En esa paciente empecé con la duloxetina. La duloxetina, 60 miligramos al día. Funcionó totalmente. La paciente quedó totalmente sin dolor. Si sacaba la duloxetina, volvía a tener dolor. Entonces es un caso claro que
el paciente va a tener que mantener el fármaco para que quede libre del dolor. Y eso es algo muy individual, muy personal, que puede pues, variar de un paciente a otro, pero generalmente los pacientes necesitan seguir con el fármaco, generalmente así. Si uno va a sacar el medicamento, generalmente los síntomas van a volver a molestar al paciente. Doctor, tenemos otra consulta y alguien también nos quiere hablarle directamente. Primero la consulta de chat. La doctora Soraya León, primero lo felicita por su presentación y dice que usted tiene alguna experiencia con el uso de pre y probióticos. Así, he escuchado esa pregunta parece que en la primera charla. No tengo ninguna experiencia con ese tipo de fármaco, pero que lo he visto. Ese tipo de modalidad aún no fue investigado con respecto a la eficiencia, a la eficacia, a la efectividad en el control de los síntomas del SPU. Puede ser algo interesante, puede ser una nueva línea de investigación, pero hasta ahora no hay nada publicado con respecto, no conozco, respecto a ese tipo de utilización de probióticos en SPU. Doctor, vamos a darle la palabra a Camila González, que está levantando la mano por la aplicación. Sí. Camila, si nos puede escuchar, tenemos tu audio. No, doctor, disculpe, me equivoqué. Ya. Sí, estoy bien. Ya, eso serían, doctor, las consultas que teníamos por el chat. No sé si el doctor Venegas, César, quieren dar algún comentario aparte. Si es que no... ¿César? Solo felicitar al doctor Luciano de Castro. Fue una muy buena charla. Personalmente la disfruté mucho. El relato de los pacientes también incorpora otra dimensión a la interesante información que él nos entregó. Yo le agradezco siempre haber estado dispuesto a participar de todas las modalidades. Esto, como ustedes saben, se vino posponiendo desde el movimiento social, luego coronavirus, y aquí estamos. Así que solo agradecer y espero, Luciano, poder conocerte en persona y poder iniciar colaboraciones. Muchas gracias, de verdad, una excelente participación. Gracias, César, por la palabra, por la acogida, por todo. Muchas gracias. Muchas gracias, Luciano. Entonces, vamos a empezar a hacer el cierre. Le vamos a dar de ahí las palabras al doctor Venegas para hacer la parte más formal. Entonces, doctor de Castro, le damos en este caso muchas gracias por su conferencia y excelente presentación, ya la aclaración de dudas. Como ya les había comentado anteriormente, los videos de las conferencias anteriores ya están disponibles en nuestras redes sociales del laboratorio. Pueden buscarlo en @patología y medicina oral Utalca en Facebook. Y para finalizar, entonces, le vamos a dar la palabra al doctor Bernardo Venegas, quien es el director de este ciclo de charlas, para que nos pueda, en este caso, dirigir, un saludo de despedida. Doctor Venegas. Muchas gracias, Daniel. Bueno, yo tengo el honor de poder cerrar también este ciclo de charlas. Como he estado viendo ahí, hay mucha gente muy contenta con esta. Y quizá mencionar o calificar la charla que ha hecho recién Luciano como el broche de oro de esta actividad. Luciano, te estamos muy agradecidos porque ha sido una excelente charla, ha sido tremendamente ilustrativa, y también el broche de oro de tu charla también es destacable porque has terminado con la palabra amor. Y yo creo que eso debería estar presente en todo lo que nosotros hacemos con nuestros pacientes. Y respecto a eso, sí, me había anotado algunas ideas aquí para mencionar en el cierre. Me había hablado algo Daniel, y efectivamente aquí tenemos que relacionar dos palabras. Uno es el amor y otro es los pacientes. Este ciclo de charlas nace de un problema clínico que nosotros tenemos permanentemente quienes manejamos o intentamos manejar los pacientes con este síndrome de boca urente. Yo estoy de acuerdo con lo que decía Luciano al principio, cuando decía que hay muchos tratamientos descritos,
lo cual habla en primer lugar de una ausencia de certezas en relación tanto a la clasificación y definición del síndrome de Bucabrente, como también en relación al manejo de este cuadro. Este tema, como les decía, nace a partir de la experiencia clínica como una necesidad que no va solo, digamos, para el manejo de los pacientes, sino que es la necesidad que uno mismo tiene como clínico de poder entregar u ofrecer alguna mejora a un paciente. Entonces, uno se siente en una encrucijada cuando sabe o algo maneja, por ejemplo, el cuadro, y sin embargo no tiene cómo manejarlo. Cómo manejarlo. Entonces, en algún momento decíamos nosotros, hay más problema con el manejo que con el manejo del cuadro que con el diagnóstico. Entonces, pensando en estas palabras, también había pensado algo que mencionó César. Este evento nació justamente a partir de algún encuentro con Luciano en Brasil, que fue muy, muy agradable, y después iniciamos unas comunicaciones vía correo electrónico y también vía WhatsApp. Y en algún momento, claro, Luciano me muestra que tenía una presentación en algún evento de síndrome de Bucabrente. Entonces yo le comenté que aquí nosotros también teníamos este tema y empezamos a programar algo que en primer lugar estaba programado para el 22 de octubre, lo cual fue 4 días después del gran problema que tuvimos acá en Chile. Yo estaba muy complicado con Luciano porque Luciano tenía todo su viaje organizado, teníamos un programa muy interesante y empezamos a tener problemas. Hubo que suspenderlo. Próxima fecha, 7 de abril. 7 de abril aparece coronavirus. Es decir, parece que algo nos está diciendo estos eventos de que el síndrome de Bucabrente no solo es complicado per se, sino que también trae un entorno medio complicado. Sin embargo, este término que estamos dando ahora de este ciclo de charlas, que sin duda es un inicio de algún trabajo colaborativo, este término yo creo que está siendo muy satisfactorio. Obviamente nos habría gustado mucho tener a Luciano personalmente acá, haberlo invitado a conocer la universidad, a conocer otros lugares, disfrutar con él un poco digamos, de las bondades de esta ciudad y también de la amistad que siempre ha sido muy patente en las comunicaciones con Luciano. Sin embargo, esto como alternativa ha sido bueno y por lo tanto yo creo que podemos terminar este evento haciendo solo palabras de agradecimiento. Palabras de agradecimiento, en primer lugar, a todos los asistentes. Tuvimos en algún momento 160 y algo, me parece, asistentes, ¿verdad? Luego, este evento, el éxito, está debido principalmente justamente a los asistentes que están en alguna parte del mundo digital, en distintas partes del mundo, podríamos decir. También, obviamente, un agradecimiento a todos los expositores. Aquí yo hago hincapié en ello, César, Trinidad, Álvaro, que nos colaboraron, y por supuesto ahora Luciano, han contribuido pero tremendamente a una excelente finalización de este ciclo de charlas. Sin embargo, no quiero dejar fuera, hay un equipo de trabajo en este ámbito, y es el equipo de la unidad de patología oral del Departamento de Estomatología de la Facultad de Ciencias de la Salud de la Universidad de Talca. Este equipo, al cual me siento orgulloso de pertenecer, es muy entusiasta. Ustedes han escuchado los avisos de Daniel, tal y cual información respecto al diplomado, respecto al magíster, una especialidad que se está preparando, distintas actividades.
Entonces hay una dinámica interesante que no ha sido amilanada por el coronavirus, todo lo contrario, ha sido acrecentada, y la prueba de ello es que hemos aumentado nuestro horario de trabajo frente al computador. Ahora estamos prácticamente 24/7, lo cual tiene su lado bueno, pero también tiene su lado malo. Entonces tenemos que aprender a dosificar. En los agradecimientos también quiero mencionar al Departamento de Estomatología de la Universidad de Talca y a su director, el doctor Alejandro Hidalgo, que siempre nos ha apoyado con todas estas iniciativas. Y además, sin ninguna duda, este evento también atribuirle su éxito y agradecimiento a la mención de patología oral del magíster en ciencias biomédicas de nuestra universidad, cuyo director es el doctor Sergio Bechinger, quien también desde un principio nos ha prestado el apoyo tanto para la realización de este evento como para otras actividades dentro de la Facultad de Ciencias de la Salud. Entonces, en resumen, es un excelente cierre de esta actividad. Yo creo que solamente quedan palabras de agradecimiento, palabras de alegría. Podemos celebrar, a pesar de que un rato más tenemos que seguir trabajando, ¿verdad? Pero sobre todo, yo quiero quedarme con lo último que mencionó Luciano, y está puesto aquí todavía en la diapositiva, ¿verdad? Que el amor nos salve la vida, si nada nos salva de la muerte, tal como dijo Pablo Neruda. Entonces, dirigiendo estas últimas palabras de agradecimiento, como digo, a todos los que he mencionado, y invocando estas palabras de amor para nuestra actividad profesional y en lo personal, yo quiero hacer el cierre de este evento. Muchas gracias a todos, que estén muy bien y cuídense mucho su salud. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Venegas, por su palabra. Para finalizar, entonces, los dejamos invitados a seguir participando en las futuras actividades organizadas por nuestro equipo, como ciclos de conferencia. Por ejemplo, ahora estamos con el ciclo de conferencia del Departamento de Estomatología, que se realizan una vez al mes, el último viernes de cada mes. Los certificados de las charlas anteriores ya se han enviado, y la de esta será enviada en el transcurso de esta semana. Si alguien tuvo algún problema o dificultad, por favor les pediría que se puedan contactar a mi correo electrónico de droguet@utalca.cl para solucionar oportunamente el inconveniente. Por favor, además, les pedimos que puedan contestar las encuestas de evaluación y de asistencia que he colgado en el chat sobre este ciclo de conferencias. Por último, a nombre de la Unidad de Patología y Medicina Oral del Departamento de Estomatología y la mención de Patología Oral del Magíster en Ciencias Biomédicas de la Facultad de Ciencias de la Salud, les damos las gracias a todos los conferencistas y asistentes por su participación y los esperamos en nuevas actividades programadas por nuestra unidad. Que todos tengan una muy buena tarde. Gracias por su participación. A todos. Gracias.